Uno de los mayores desafíos a la sabiduría en el tiempo de la construcción del Mishkan era encontrar una manera de construir esta tienda portátil, o en su defecto, posteriormente, el templo, sin necesidad de utilizar herramientas de hierro para cortar y alisarlos, además del traslado y acoplamiento de grandes piedras talladas, refiriéndonos al templo que edificó Shlomo. Shlomo sabía muy bien que Yahweh nunca nos da más obstáculos a superar de lo que nosotros somos capaces de manejar, por lo que el precepto de la Torá en contra del uso de herramientas de hierro tenía que significar que existía otro método. Así que convocó a todos los sabios de su reino y preguntó si alguno de ellos conocía el secreto. En nuestra tercera aliyá de la Parashá Tetzaveh nos habla acerca de las vestimentas, de el efod, de algo extraordinario, de algo místico, mitológico y hasta irreal, pero que existiera. Nos dice en la tercera aliyá: se hará el manto del efod de lana azul. Con respecto a las vestiduras del Cohen, la abertura para la cabeza estará hecha en forma de que no se rompa. En la parte de abajo habrá granadas de tela y campanillas de oro, entre ellas para que se oiga cuando entre y cuando salga del Mishkan. Hay que hacer una placa de oro y grabar encima Kadushá la Yahweh. Será sujeto con un hilo de lana azul en la frente para que Aarón porte el pecado por las cosas Kadoshim y los regalos de las ofrendas de los hijos de Israel. Una túnica será hecha de cuadros de lino. También se hará un gorro de lino y un cinturón de labor de recamador. Para los hijos de Aarón se harán túnicas, cinturones y gorros. Aarón y sus hijos serán vestidos, ungidos, ordenados y consagrados para servir como Kohanim ante Yahweh. Hay que hacerles calzoncillos de lino para cubrir su desnudez cuando oficien, desde los lomos hasta los muslos. También le harás un pectoral, donde estarán las piedras y cada una de ellas los nombres de los hijos de Israel. Y esta es la Parashá Tetzaveh. Ahí tenemos nuestro tema Urim Be'et Hatumim, el Urim y el Tumim. Realmente llegamos a una Parashá pues muy mística, muy fantasía, de ciencia ficción, y lo vamos a ver y nos vamos a emocionar. Y ahí tenemos Parashá Tetzaveh, tercera aliyá, el Urim y el Tumim. Y pondrás en el pectoral del juicio Urim, luces, y Tumim, perfecciones, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Yahweh, y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Yahweh. Aparte de las vestiduras que Yahweh le pide, que en otro tema lo estaremos viendo, cada una forma muy específica, aparte de las 8 vestiduras para el Kohen Gadol, que rápidamente les decimos, es el abrigo, los calzoncillos, la mitra, el cinto, la coraza, el efod, el manto, el plato de oro, y sus hijos solo necesitaban 4 prendas. Todas estas prendas tenían virtudes expiatorias, por eso lo tenemos que tratar en un tema muy particular. Eran pues para expiar pecados del pueblo de Israel. Aparte de eso, le piden que elabore el pectoral y el efod engastados con piedras preciosas, que eran los dones de los nobles al lugar Kadosh. Aunque, para ser exactos, en realidad era un regalo del Creador, porque habían llovido piedras preciosas y perlas con el maná. De ahí nos preguntamos, ¿dónde venían estas piedras preciosas? ¿Qué significaban? Y cada uno con un color muy exacto. Esto fue tomado por los nobles de Israel
los recogieron y los depositaron hasta que se erigió el Mishkan, cuando los ofrecieron como regalo. El efod tenía solo 2 piedras preciosas, una en cada hombro. Y vamos a empezar a emocionarnos un tanto con esto escrito, que numéricamente es muy amplio, pero vamos a verlo ahora en esa esencia que nos da esa forma de narrativa y también tal vez de imaginación, ¿no? Para deleitarnos en estas letras, en estas piedras, en su esencia, en sus virtudes. Nos dice que el efod tenía solo 2 piedras preciosas, una en cada hombro. Y en cada una de estas piedras estaban grabados los nombres de las 6 tribus de Israel. Y que estas estaban en un orden muy peculiar. Así nos dice. Que Rubén, Leví, Isaacar, Neftalí, Gad, Yosef en el hombro derecho. Shimeón, Yahudá, Zebulún, Dan, Asher, Benjamín en el hombro izquierdo. El nombre Joseph se deletreaba Yehosef. Es muy importante. Yehosef. Un dispositivo mediante el cual las 2 piedras tenían exactamente el mismo número de letras grabadas en ellas. En el pectoral había 12 piedras preciosas, en la que los nombres de los 3 patriarcas precedían a las de las 12 tribus. Y al final estaban grabadas las palabras: todas estas son las tribus de Israel. Las piedras preciosas o las piedras del corte, vamos a verlas. Las 12 piedras diferían no solo en color, sino también en ciertas cualidades propias de cada una. Y tanto la calidad como el color tenían especial referencia a la tribu cuyo nombre llevaba. La piedra de Rubén era el rubí, que tiene la propiedad, cuando una mujer lo toma y lo saborea, de promover el embarazo, porque fue Rubén quien encontró las mandrágoras que inducen al embarazo. La piedra de Shimeón, por otra parte, era el esmaragd, que tiene la propiedad de romperse tan pronto cuando una energía negativa lo mira. Una piedra apropiada para la tribu cuyo padre Shimeón se encendía la ira por la acción impía de Shiquem. Fue al mismo tiempo una advertencia para la tribu de Shimeón, que cometió unas acciones muy negativas en Shittim, con las hijas de Moab, para que tuvieran en cuenta la castidad y como su piedra no sufrieran desagrado. La piedra de Leví era el carbunclo, que resplandece como un rayo, ya que igualmente los rostros de esa tribu resplandecían de piedad y erudición. Esta piedra tiene la virtud de hacer sabio a quien la usa, pero la verdadera sabiduría es el temor a Yahweh. Y fue solo esta tribu la que no se unió a la adoración del becerro de oro. La piedra de Yahudá era la esmeralda verde, que tiene el poder de hacer que su dueño sea victorioso en la batalla. Una piedra adecuada para esta tribu de la cual brota la dinastía de los reyes, que derrotó a sus enemigos. El color verde alude a la vergüenza que puso verde el semblante de Yahudá cuando confesó públicamente su crimen con Tamar. La piedra de Isaacar era el zafiro, porque esta tribu se dedicó por completo al estudio de la Torá. Y es esta misma piedra, el zafiro, de la cual fueron talladas las 2 tablas de la Torá. Esta piedra aumenta la fuerza de la visión y cura muchas enfermedades, ya que la Torá, de la misma manera a la que esa tribu era tan devota, ilumina la vista y cura el cuerpo. La perla blanca es la piedra de Zebulón, porque en sus barcos mercantes navegó por el mar y extrajo su sustento del océano, del que también se extrae la perla. La perla también tiene la cualidad de hacer dormir a su dueño, y aún más para el mérito de esta tribu que, sin embargo, pasaron sus noches en empresas comerciales para mantener a su hermano Isaacar, que vivía solo para el estudio de la Torá. La perla es, además, redonda, como la fortuna de los ricos, que gira como una rueda, y de esta manera
la rica tribu de Zebulún tuvo presente la inconstancia de la fortuna. La piedra de Dan era una especie de topacio en la que se veía el rostro invertido de un hombre, porque los danitas eran pecadores, convirtiendo el bien en mal, de ahí el rostro invertido en su piedra. La turquesa era la piedra de Neftalí, ya que le da a su dueño velocidad al montar, y Neftalí era una cierva suelta. La piedra de Gad era el cristal, que dota a su dueño de valor en la batalla, y por lo tanto sirvió a esta tribu guerrera que luchó por Yahweh en una advertencia por no temer a nadie y construir sobre Yahweh, la piedra firme. El crisólito era la piedra de Asher, y así como esta piedra ayuda a la digestión y hace a su dueño robusto y gordo, los productos agrícolas de la tribu de Asher eran de excelente calidad, que engordaban a quienes comían de ellos. La piedra de Joseph era el ónix, que tiene la virtud de dotar de gracia a quien la use, y verdaderamente, por su gracia, o Gesed, Joseph encontró gracia a los ojos de todos. Jaspe era la piedra de Benjamín, y a medida que esta piedra cambia de color, en algunos momentos es roja, de repente es verde, incluso negra. Los sentimientos de Benjamín varían según sus hermanos. A veces se enojaba con ellos por haber vendido como esclavo a Joseph, el único otro hermano de su madre Rachel, y en este estado de ánimo estuvo a punto de traicionar su acto a su padre. Pero, para no deshonrar a sus hermanos, no divulgó su secreto. A esta discreción de su parte alude el nombre hebreo de su piedra, Yashpe, que significa hay una boca, porque Benjamín, aunque tenía boca, no pronunció las palabras que hubieran descubierto la deshonra a sus hermanos. Pero, al misterio de estas piedras, ¿qué fue que las cortó? ¿O quién las diseñó? Pero vamos a continuar y veremos este tan interesante relato del Midrash. Nos dice, continuando con las piedras. Las 12 piedras del pectoral, con sus colores vivos, fueron de gran importancia en las frases oraculares o de profecía del Cohen Gadol, quien mediante estas piedras, hizo que el Urim y el Tumim ejercieran sus funciones, porque siempre que el rey o el jefe del Sanedrín deseaba obtener instrucciones del Urim y el Tumim, se dirigían al Cohen Gadol. Este último, vestido con su coraza y efod, le pidió que lo mirara a la cara y presentara su consulta. El Cohen Gadol, mirando hacia abajo en su coraza, luego miró para ver cuál de las letras grabadas en las piedras brillaban con mayor intensidad. Luego construyó la respuesta a partir de estas letras. Así, por ejemplo, cuando David preguntó al Urim y al Tumim si Shaul lo perseguiría, el Cohen Gadol Abiatar vio relucir la letra Yod en el nombre de Yahudá, Resh en el nombre de Rubén y Dalet en el nombre de Dan. De ahí la respuesta que se lee como sigue: Yered, te perseguirá. David le pregunta, ¿me va a perseguir Shaul? El Cohen responde después de ver las letras, efectivamente, te perseguirá. La información de esta forma de obtener respuestas siempre fue confiable, porque el significado del nombre Urim y Tumim está en el hecho de que estas respuestas difunden luz y verdad, que eso es lo que significa Urim y Tumim. Pero no todos los Cohen Gadolim lograron obtenerlas. Solo un Cohen Gadol que estaba impregnado de la Ruach HaKodesh y sobre quien descansaba la Shejina. Sobre este Kohanim que estaba conectado con su creador podría obtener una respuesta, porque en otros casos las piedras retuvieron su poder. Pero si un Kohen Gadol era digno, recibía respuesta a cada pregunta, porque en estas piedras estaban grabadas todas las letras del Aleph Bet, las 22 letras.
de modo que las palabras imaginables pudieran construirse a partir de ellas. Pero, para cortar estas piedras, el Urim y el Tumim, que es la Aleph y la Tav, el que trae la respuesta a nuestras preguntas, que no es otra cosa que el Mesías. Yo lo digo en muchas ocasiones, yo soy la Aleph y la Tav, el primero y el último, lo dice en Revelaciones y lo dice en el profeta Isaías. Pero yo le comenté que en esta ocasión veríamos la grandeza de todo esto, de las piedras, prendían las luces cuando querían respuestas. Pero para cortar estas piedras, cada una de una forma tan precisa, exacta y perfecta, tuvo que haber y hubo un artefacto único, que dentro de la historia nos cuenta que era un pequeño gusano, pero que al corte tan perfecto y de un material tan duro, no podría ser más que un equipo de alta tecnología. Y es ahí donde yo le comenté que entra entonces algo así como la ciencia ficción. Pero vamos a ver lo que nos dice la leyenda. Cuentan la leyenda en el Midrash que el Shamir nos cuenta que es un ser viviente, algo así como un gusano, que fue creado con la caída de la tarde del día sexto. También nos cuenta el Talmud. En el día sexto de la creación del universo fue creado el Shamir, o sea, momentos antes de iniciar el día de reposo, el día de Shabbat. Según el Midrash Tehillim en Yalkut, con respecto a Primera de Reyes 182, es la cita, el Shamir fue traído del paraíso por el águila a la tierra. Nos dice así la historia, que es una metáfora. La función de este ser vivo llamado Shamir era ayudar en la construcción del Mishkan o del Mikdash y en el corte de las piedras para incrustarlas en el efod. Pues hacían falta para la construcción del templo y del corte de las piedras, hacía falta para eso un método o una forma de muy alta potencia para poder realizar todos estos trabajos. Había que cortar piedras a medida y labradas, que en la actualidad podemos ver estas piedras estando en el cótel, por ejemplo, unas piedras bastante grandes. Y déjenme hablar en esta ocasión de pies, bueno, son como unos 15 pies, no sé, unos 8 metros más o menos, cuadradas, completamente grandes, con unos cortes perfectos. Pero que este Shamir, déjenme le cuento la historia, porque este Shamir, vemos su misma tecnología usada en las pirámides de Egipto. Estando ahí en las piedras de Egipto, en la pirámide, unos cortes tan perfectos. No tienen cemento las piedras, están colocadas de una forma que las mismas piedras se amarran o se detienen. Y esta misma tecnología la podemos encontrar nosotros en Perú. Este mismo corte, hacer círculos o agujeros en una piedra, pero tan perfectos que no queda lugar a dudas que es una tecnología superior. En Cusco, allí en la explanada, se encuentran también este tipo de piedras. Y en Chiapas, precisamente en Chiapas, es donde podemos ver este nuevo tipo de corte con un artefacto, pues no de este mundo. Pero vamos a seguir con nuestra narración del Shamir. Nos dice que para el templo, estas piedras fue ordenado que no se usara artefactos, digamos martillos, o que no había, cinceles o cualquier cosa. Estas piedras no podían ser cortadas con cincel, pues estaba prohibido el uso de metales para tal fin. Al ser que el metal se utiliza para fabricar armas que acortan la vida de la persona, mientras que en el
templo prolonga la vida de la persona. Por eso no es correcto alzar lo que acorta la vida de la persona sobre aquello que alarga. Debido a esto no se utilizó ninguna clase de metal en el corte y labrado de las rocas, sino que se dio uso al shamir por parte de los maestros constructores. La Gemara relata la historia de Shlomo. Le voy a contar una pequeña historia que nos relata la Gemara, a quien el Creador le ordenó construir el templo sin el sonido de los martillos ni objeto metálico alguno, por lo que no podía cortar las piedras de manera ordinaria. Ante esta necesidad, Shlomo le preguntó a los rabinos y ellos le dijeron que había un ser llamado Shamir, una clase de gusano muy raro, que fue usado por Moshe, es aquí donde entra nuestra parasha, fue usado por Moshe y Aharón para cortar las piedras del pectoral como parte de la vestimenta del Kohen Gadol y grabar en cada una de ellas el nombre de cada una de las tribus, y que además al recostar el shamir contra el lado de cualquier roca, la misma, instantáneamente y sin hacer ruido, se separaba según el patrón que se deseaba. Este es un artefacto, es un rayo poderosísimo. Uno de los mayores desafíos a su sabiduría era encontrar una manera de construir el templo de Yahweh. Estamos hablando del templo de Shlomo, sin necesidad de utilizar herramientas de hierro para cortar y alisar, además del traslado y acoplamiento de grandes piedras talladas. Shlomo sabía que Yahweh nunca nos da más obstáculos a superar de lo que somos capaces de manejar, por lo que el precepto de la Torá en contra del uso de herramientas de hierro tenía que significar que existía otro método. Así que convocó a todos los sabios de su reino y preguntó si alguno de ellos conocía el secreto. Un viejo rabino, instruido en la tradición antigua, y esto se refiere a la Cábala, reveló a Shlomo que en el sexto día de la creación, Yahweh creó en efecto el Shamir, esta pequeña máquina poderosa, del tamaño de un grano de cebada. Este se utilizó por Moshe, como lo vimos en la historia, para grabar los nombres de las tribus, por lo que tenía que ser utilizado. Nos dice que los sabios se reunieron y que ellos sabían dónde se encontraba el Shamir. Entonces Shlomo reunió a todos ellos que estaban bajo su control, y Shlomo hace unas preguntas muy raras de dónde estaba el Shamir. Y bueno, el Shamir había sido escondido. El Shamir fue utilizado precisamente por el otro lado. Y es ahí donde encontramos un poquito la relación de que si fue capturado por el otro lado, entonces grandes civilizaciones lo utilizaron. Y civilizaciones rebeladas en contra de Yahweh, que se levantaron desde hace mucho tiempo y en muchas constelaciones muy lejos. Tal es el caso de los egipcios, de los aztecas, de los mayas, de los incas, que de una u otra manera obtuvieron este Shamir. Y Shlomo aquí pregunta, ¿dónde está el Shamir? El otro lado le dijo, nosotros tenemos el Shamir. Moshe consulta a estas energías y sucede una serie de acontecimientos. Y este pequeño Shamir lo logra obtener Shlomo. Y esto representa una pequeña fracción de la fuerza del Creador. Esta es capaz de cortar es tan fuerte que puede cortar una piedra solamente con rediseñarla. Si vemos una piedra y diseñamos en nuestra mente el corte que queremos, como si fuera telepáticamente que este gusano, que no es otra cosa que un artefacto, empieza a hacer el corte exacto, sin ruido, sin polvo, sin martillo.
El rey Shlomo, con la construcción del templo dedicado a Yahweh, cumplió con la voluntad de su padre, el rey David. El templo expresa la unión del alma con el espíritu, igualmente expresa arquitectónicamente esa misma unión. Es como si fuese un matrimonio sagrado entre la tierra y el cosmos, ya que su construcción se efectuó de acuerdo con el modelo cósmico, según el cual el mundo terrestre aparece del mundo celeste, cumpliéndose el principio de la correspondencia: como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Este principio afirma que se manifiestan en los tres grandes planos: el físico, el mental y el espiritual. Un escritor en la época, Flavio Josefo, en su libro Antigüedades Judaicas o Antigüedades de los Judíos, dice: la razón de ser de cada uno de los objetos del templo es recordar y representar el cosmos. Por ello, el propio templo en su integridad y cada una de sus partes constituyen expresiones simbólicas de ese cosmos que representa la correlación entre lo natural y lo divino, equilibrio perfecto de fuerzas entre el bien y el mal, dualidad representada por Shlomo y por aquellos que capturaron a este gran artefacto, Shlomo se dio cuenta que este artefacto estaba del otro lado, por lo cual Shlomo rápidamente lo rescató. Nos dice que este artefacto desapareció nuevamente y que va a ser traído a la reconstrucción del tercer templo. Hay muchas cosas que no podemos entender en su plenitud. Por ejemplo, Shamir. Por ejemplo, nos dice que el templo, el techo de arriba o la cortina de arriba tenía que ser hecha de una piel de un animal en extinción, que en español le llaman tejón, pero que en hebreo nos dice que era un unicornio. Una piel de muchos colores, hermosísima. Y que ese unicornio, cuando iban a hacer el Mishkan, apareció, entregó su piel. Fueron 6 unicornios. Y su especie aún se encuentra en la restauración de la creación. Todos esos animales regresarán. Sería interesante en aquella época poder encontrar el Shamir, por ejemplo, para la construcción del tercer templo, o el unicornio paseando en el templo, pero que su forma metafórica del unicornio no es otra cosa que Yosef. Y Yosef representa eso. La insignia de Yosef, más allá de que sea un toro, es un unicornio, con su capa de diferentes colores. Pero eso lo veremos en otra historia de ciencia ficción, que en realidad la Torá supera todas esas cortas historias. Harás un pectoral y le incrustarás piedras con los nombres de los hijos de Israel para que yo me comunique con ellos. El Aleph y la Tan, con el Urim y el Tumim. Sin lugar a dudas, una bonita experiencia poder al menos leer esto, pero que está ahí, muy encerrado. Gracias por su tiempo. Shalom Aleichem y hasta la próxima.